En el año 20 del reinado de Artajerjes, Nehemías estaba en la fortaleza de Susa. Esta fortaleza también funcionaba como un palacio, y él trabajó ahí como el copero. Él escuchó rumores de que habían personas de Jerusalén ahí en Susa. Encontró a estas personas y les preguntó con urgencia: ¿cómo se encuentra Jerusalén? Y ellos contestaron: las murallas se cayeron y las puertas fueron quemadas. El templo de Dios ha sido pisoteado por gentiles. Todos los instrumentos santos fueron robados. Algo indescriptible ha sucedido en Israel. Nehemías escuchó esto y lloró tanto que casi se desmaya. Él ayunó y no sabía qué hacer. El templo de Dios había sido humillado y había sido pisoteado por gentiles. Dios tenía que ser glorificado, pero ahora estaba siendo avergonzado. Nehemías no lo soportaba. Lo único que podía hacer era orar y ayunar. El rey se dio cuenta de esto y escuchó su sufrimiento. Así que permitió a Nehemías regresar a Jerusalén, a reconstruir la muralla. Y no solo eso, el rey también publicó un decreto para la reconstrucción y proveyó distintos materiales para la reconstrucción. Nehemías finalmente regresó a Jerusalén para la reconstrucción. Y ahí es cuando todas las cosas se comienzan a dar, como en un drama casi al final. El mes de Elul es entre agosto y septiembre. Es un mes muy caluroso, es de temporada seca. Es tan caluroso que usted empieza a sudar solo caminando. Israel y Nehemías reconstruyeron el muro en 52 días. Esto es un milagro, imposible para el hombre. La pasión y visión ardiente de Nehemías movió a la gente. Trabajaron día y noche para reconstruir la muralla. Cuando las personas están inspiradas, cuando nuestros corazones tienen visión, nada es imposible. Lo imposible se convierte en posible. Las murallas se restauran. El templo fue reconstruido. La iglesia de Dios vuelve a la vida. ¿Por qué la iglesia no tiene un avivamiento? No es porque las personas cierren sus corazones. Es porque no hay visión en sus corazones. Los creyentes no hemos arriesgado nuestras vidas. La visión requiere de nuestras vidas. Necesitamos jugarnos nuestra vida, orar y ayunar. Ahí es cuando Dios nos ayuda. Así es como la iglesia puede continuar creciendo. Nuri comenzó hace 25 años. Algunas personas comenzaron a adorar en un sótano. 25 años después, celebramos nuestro aniversario.
en el estadio Sanma de la Copa Mundial. Más de 40,000 personas se unieron. Esto es visión. La visión hace que esto suceda. Ellos trataron de evitar la reconstrucción de la muralla. Pusieron obstáculos, esquemas y atentados. Sanballat, Tobías y Gesem, el árabe, trabajaron juntos para confundir a los israelitas. Los incomodaron y generó miedo en sus corazones. Al ver atrás en mi vida, veo que cuando hacemos la obra de Dios, no hay carretera. Siempre es un camino retorcido entre mar y ríos. Hay peligro de encontrar ladrones y otras pruebas. El apóstol Pablo incluso perdió su voluntad de vivir. Dijo que sintió la sentencia de muerte en su corazón. Tenía hambre y era un fugitivo. Sufrió de muchas maneras. Los hijos de Dios siempre enfrentan obstáculos, esquemas y confrontaciones. Mientras sufrimos, nosotros los hijos de Dios nos endurecemos. No nos ablandamos por el hambre y la inanición. Algunos misioneros están muriendo del hambre porque no están recibiendo apoyo. Lo he visto personalmente. Van a la casilla postal todos los días para ver si hay dinero. Tal vez sus patrocinadores olvidaron la fecha en la que debían enviar dinero. ¿Cómo los misioneros en su campo pueden prestar dinero? Nehemías sufrió dificultades al reconstruir la muralla. Piénselo así. Cuando sufrimos, eso es natural. Sufrir no es especial. ¿Por qué algunos sufren de enfermedades sin cura? ¿Por qué enfrentamos dificultades? Esa es la respuesta ideal para todos los cristianos. Debemos decir, sí, soy un receptor del amor de Dios. Estoy trabajando para Dios. Es la confirmación. Nehemías oró en vez de hablar. Ayunó antes que quejarse con los hombres. Los cristianos aprendemos a callar. Los cristianos aprendemos a mantenernos en silencio cuando tenemos ganas de gritarlo. Le oramos a Dios y nos presentamos ante Dios con ayuno. En este 25 aniversario, realizamos una conferencia de misiones. Hasta ahora, hemos enviado a más de 1,200 misioneros. Para esto, invitamos a más de 250 de ellos. Eso tomó más de $400,000 solamente en el boleto de avión. No pudimos invitarlos a todos ellos. Solo invitamos a algunos. Los conozco a todos muy bien. Todos fueron ordenados en nuestro altar y los enviamos. ¿Cómo no los iba a conocer? Los vi y no podía reunir fuerzas para predicar. Vi sus rostros y yo estaba impresionado. Los acababa de enviar y ya me había olvidado de ellos. Había pensado, deben estar bien.
Todo va a estar bien. Sentí como si me hubieran descubierto robando. Fue muy incómodo y muy doloroso. Y hay una explicación para eso. Conozco a todos esos misioneros muy bien. Cuando se fueron, estaban llenos de juventud y pasión. Tenían muchos deseos, opiniones y palabras. Cuando la gente no sabe mucho, habla mucho de ello. Pero ahora, al estar parados frente a la congregación, pareciera como si se hubieran quedado sin palabras. Sus rostros eran como de santos. Se parecían a Jesús. Se sentaron en silencio. Recuerdo cómo muchos de ellos hablaban demasiado. Cuando usted conoce a alguien que habla mucho, pero un día lo vuelve a ver y no dicen nada, usted realmente se impresiona. Viéndolos, estaba muy triste. No me podía componer para predicar. Imagínense cuánto habrán sufrido. No se podían quejar porque ellos habían decidido ir. No se parecían en nada en comparación a la primera vez que se fueron. Sus muchas palabras se habían transformado en silencio. Cuando los vi irse nuevamente a su campo misionero, sentí que se estaban convirtiendo en verdaderos cristianos. Nehemías sufrió persecuciones, obstáculos y dificultades durante un periodo de 52 días, pero él siguió construyendo. Creo que él debió haber sentido algo similar. En el estadio Sangam, vi la unidad de todos, la espiritualidad de los hechos y la espiritualidad pentecostés que los miembros de Onuri tenían. Estaba profundamente conmovido. En ese estadio oramos más de lo que alabamos. Estábamos unidos. Les pedimos a todos que trajeran su propio almuerzo. Y todos llevaron kimbap. Se reunieron en sus células y comieron juntos, en grupos. Fuera del estadio había varios caminos y la gente se reunía y comían juntos. También me sorprendió otra cosa. La mitad del estadio estaba en la sombra y la otra mitad en el sol. Pero aquellos que estaban bajo el sol se quedaron ahí. Todo el tiempo hasta el final. También eso me conmovió. Después de reconstruir la muralla, ¿qué hizo Nehemías? ¿Qué sucedió después de eso? Ese es el tema de hoy. Esto está en Nehemías 7:1. Es lo mismo que debemos preguntarnos a nosotros mismos. ¿Qué haremos después de haberlo logrado? ¿Qué hacemos después de haber alcanzado nuestro objetivo? Nehemías 7:1. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, en ese momento, cuando las murallas estaban siendo reconstruidas, no habían muchas personas viviendo adentro. No habían muchas casas. Habían pocas personas, pero mucho trabajo por hacer. Las murallas fueron construidas y se estaban evitando las invasiones. Pero, ¿qué debían hacer después? Si las puertas no están debidamente protegidas, podían ser atacados una vez más.
Esta es la misma guerra espiritual. Si usted no se arma en la guerra espiritual, el enemigo continuará atacándolo a usted y cavarán un camino para derribarlo de algún modo. Es por eso que lo primero que hizo Nehemías fue asignar guardianes. En el Salmo 84:10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Esto es correcto. En lugar de vivir extravagante y fabulosamente en este mundo, disfrutando de los beneficios, es mejor ser un guardián de la casa de Dios. Ese es nuestro gozo y placer. Lo primero que él hizo fue establecer guardianes, así con su fe. No importa que tan bien esté cimentado, si no construye murallas y no establece guardianes, el enemigo va a atacar y devorará su fe. Es por eso que es importante mantener las murallas a salvo. Segundo, al mismo tiempo que las murallas están siendo vigiladas, esas personas también establecieron adoradores. Primero, eran guardianes y luego adoradores. Los adoradores eran personas que cantaban y alababan. Eran de la tribu de Leví. Ellos servían a los sacerdotes. Había trabajo de construcción y mantenimiento por hacer. La decisión de Nehemías era establecer guardianes primero. Y segundo, buscó adoradores. Casi pasaban por alto eso, pero luego medité en ello. ¿Quiénes son los más importantes en la iglesia? Son los adoradores. Son aquellos que adoran, que predican. El resto del trabajo viene después de eso. Pero hacemos lo demás primero y ponemos la palabra de Dios, la adoración y la alabanza como una menor prioridad, particularmente las personas que son líderes en su iglesia. Son personas en el borde de una crisis, necesitan guiar personas y necesitan apoyar. No tienen tiempo para adorar. Lo que esto significa es que cuando estamos en la iglesia, necesitamos enfocarnos en la adoración. En Juan 4:23 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Lo que Dios busca son adoradores. No busca pastores, no busca ancianos, no busca diáconos. Lo que Dios quiere son adoradores. Ser adorador es algo que podemos ser todo el día. Ezra leyó la Biblia durante 6 horas. La gente se levantó, lloró y escuchó la palabra. Esta es la verdadera adoración. Tenemos un campus en la iglesia Onuri, en Guam. El pastor Yu Su-shun fue ahí.
Fue y vio que muchos pastores venían y se iban. Y la congregación estaba muy lastimada y ambivalente. Las cosas estaban muy difíciles. Él tomó la decisión de llamar a un equipo de adoración de Seúl. Así que llamó al equipo de alabanza para ministrarlos. Este equipo oró apasionadamente desde que los llamaron. No hicieron mucho, solo adoraron por horas. La gente comenzó a llorar y lágrimas comenzaron a salir. Los creyentes se convirtieron en uno solo. Ese es el poder de la adoración. Tal vez nosotros cantamos con muy poca adoración en la alabanza. Adorar, alabar, recibir la Santa Cena y escuchar. No hay mayor valor que estos en la iglesia. Si solamente hacemos esto bien, la iglesia va a crecer. La iglesia seguirá creciendo. Estará llena del Espíritu. Nehemías sabía esto. Es por eso que inmediatamente después de reconstruir la muralla y haber arreglado las puertas, primero puso guardianes y luego nombró a personas para adorar de la tribu de Leví. Él asignó adoradores para que lideraran a la nación a enfocarse en la palabra de Dios, que se enfocaran en adorar el nombre de Dios. Esta fue la decisión de Nehemías. Cuando hay verdaderos adoradores, ocurre la verdadera adoración. La adoración desaparece cuando no hay verdaderos adoradores. La adoración no sucede solo porque hay mucha gente reunida. Tenemos que adorar en espíritu. Hay algo que tenemos que tener en cuenta en este tiempo. Entretenimiento y alabanza claramente son diferentes. Hoy en día, las personas reconocen la importancia de la alabanza. Han comenzado a invitar a artistas para que canten en la alabanza. Adoran de una forma que agrada al hombre como del mundo. Este tipo de música se volvió popular. Las celebridades que apoyan a la iglesia de Onuri no son personas que disfrutan solamente la popularidad del mundo. Son personas que verdaderamente honran a Dios. Estoy muy agradecido por esto. Nos ayudan con Love Sonata en Japón. No nos ayudan solo porque bailan y cantan muy bien. Son parte muy importante del éxito de Love Sonata. Ellos oran y lloran juntos. Oran en voz alta antes de salir con la congregación. Muchos adoradores fallan porque lo hacen por entretenimiento. Creen que es solo para divertirse. Nehemías 7:44 dice: Cantores, los hijos de Asaf, 148. En Nehemías 7:67 dice: sin sus siervos y siervas, que eran 7,337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Tengo un sueño. Quiero que el coro de nuestra iglesia tenga 245 miembros. Tenemos menos de 100 personas en cada uno de los coros. Hay muchos coros, pero hubo uno que me sorprendió mucho. Hay un distrito en Nueva York, se llama Brooklyn. Ahí reside el Tabernáculo de Brooklyn. Una iglesia liderada por el reverendo Jim Cymbala.
Más de 3.000 a 4.000 personas negras se reúnen ahí. Es muy difícil ver personas blancas ahí. La razón es que cuando ese hombre visitó Brooklyn, él escuchó la voz de Dios. Estaba lleno de drogas, prostitutas, alcohólicos y personas sin hogar. Ese hombre ministró ahí junto a su esposa. Los evangelizó uno por uno, ayudándolos a dejar la bebida, ayudándolos a escapar de la prostitución y que pararan con las drogas. Crecieron hasta el tamaño de 4.000 a 5.000 miembros. Entré y vi que el coro tenía más de 300 a 400 personas. El coro del tabernáculo de Brooklyn incluso recibió un Emmy. Son muy buenos. El pastor titular y su esposa componen juntos. Ni siquiera se graduaron de músicos, no saben lo básico. Sin embargo, componen. Y también, cada uno de ellos está lleno de lágrimas mientras adoran. Los que están ahí parados son estilistas de cabello, diseñadores y todo tipo de personas. Habían 2 coreanos ahí y conocí a uno de ellos. La mitad de ellos son alcohólicos y personas que estuvieron en las drogas, pero recibieron ayuda de la iglesia y se unieron al coro. Lo interesante de esta iglesia es que todas las personas negras se visten de traje, se sienten orgullosos de ellos mismos. Venimos a la iglesia sin tener tanto cuidado. Usamos lo que sea que encontremos en nuestro armario. Pero estas personas no hacen eso. Ellos usan corbatas. Una vez visité unas iglesias de negros, en donde cada una de las personas cargaba una Biblia gigante. Todos usaban corbatas, se peinaban hacia atrás. Así es como van a la iglesia. Y estaba profundamente conmovido de ver eso. Cuando comienza el sermón, abren sus Biblias. Sus Biblias están llenas de versículos subrayados. Ellos estudian la Biblia, la subrayan. Lo más interesante es que cuando el pastor dice una palabra, la congregación dice 2. Amén, aleluya, es cierto. Es asombroso. Cuando veo su pureza y pasión, siento que nuestra adoración se ha formalizado mucho. Nuestra adoración se ha centrado mucho en el entretenimiento. Nehemías 7:45 dice: porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita y los hijos de Sobai, 138. Entonces después, Nehemías asignó a los comandantes. Nehemías no podía hacer todo el trabajo él solo. Él le asignó el trabajo a otras personas fieles. Jesús también escogió a 12 discípulos. En Hechos, vemos que se asignaron 7 diáconos. Así los discípulos se podían enfocar en compartir la palabra. Y el trabajo de la iglesia se le encargó a los diáconos. Uno de ellos era Esteban. Cuando leemos Hechos, Esteban predicaba como ningún otro. Así eran los diáconos de ese tiempo. Ellos eran personas maravillosas, leales, llenos del Espíritu.
Nehemías 7:2 dice: mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Uno de ellos será el hermano de Nehemías. No lo nombró comandante solo porque era su hermano. Él había guiado a todos a restaurar la muralla. Es por eso que lo puso a cargo. El jefe de la fortaleza era un hombre llamado Ananías. Hay dos cosas acerca de este hombre. Primero que nada, él era un hombre íntegro. La iglesia no es un lugar para que las personas inteligentes trabajen. Es un lugar para personas fieles. La iglesia no es un lugar para que las personas ricas trabajen. Es donde las personas que temen a Dios trabajan. Ananías era un hombre íntegro y temía a Dios mucho más que la mayoría. Es por eso que se le nombró como jefe de la fortaleza. El hermano Hanani había trabajado muy duro en la restauración. Él sabía mejor que nadie que todo lo que había era para la restauración. ¿Qué tarea se le dejó a los guardianes? Este versículo también explica qué debían hacer los comandantes. Nehemías 7:3. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente ahí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas en los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Son tan cuidadosos y cautelosos con poner guardias en las puertas. Este es un principio para vivir en una vida espiritual. El diablo quiere devorarnos como un león rugiente. Satanás espera una oportunidad para atacarnos y devorarnos. Tenemos que bloquear la entrada de una manera muy estricta. Si no, el adversario va a seguir regresando. Es por eso que Nehemías escribió esto: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Dejen que los guardianes las cierren y que las mantengan bien cerradas. Señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. En Nehemías 7:4 vemos que la ciudad era muy grande, pero muy pocos vivían dentro. Habían pocas casas reconstruidas. Un trabajo en proceso es más hermoso que algo completo. Una vez completado, entramos en crisis. Cuando no tiene dinero, usted en realidad está a salvo. Pero si usted tiene una gran riqueza, enfrentará crisis. Usted desearía tener solo un poquito más de dinero, ¿verdad? No mucho, solo un poco más. Dios no se lo va a dar. Así es como usted se mantiene alerta. Así usted se mantiene en oración. Si Dios lo llena todo, usted no va a orar más. En vez de venir a la iglesia 10 veces, usted vendrá solo 5. Finalmente, Dios le dijo a Nehemías que debía hacer un censo. En Nehemías 7:5 dice: entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. Y luego continúa y nombra a todas esas personas. Vamos a saltarnos esa parte. En los tiempos del Antiguo Testamento, los reinos como Babilonia,
Asiria y otros hacían sus propios censos. Por razones militares, políticas o económicas. Tenían que saber cuántos habían ahí para poder ponerlos a trabajar. También vemos que se lleva a cabo el mismo censo en la Biblia. ¿Por qué lo hicieron? Porque Dios mismo está haciendo una genealogía. Él está mostrando cómo las 12 tribus están cambiando. Dios quería que supiéramos esto. Por eso ordenó que se hiciera un censo. No era con un propósito militar, político o económico, sino se hizo por razones espirituales. En Apocalipsis, usualmente vemos el número 144,000. ¿Por qué se menciona un número en específico? El texto de hoy dice, los descendientes de fulano de tal y tal, en una lista muy precisa. En Nehemías 7, 6 al 7 dice, esos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Nehum y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Sus nombres son muy difíciles. Es porque no estamos tan familiarizados con estos nombres. Cuando un extranjero ve nuestros nombres, no los puede pronunciar muy bien. Igual nos pasa a nosotros. Aquí vemos algo importante. La compañía en total era de 42,000. Esclavos, mujeres y hombres eran 7,300. Luego tenemos a los cantantes, 245, un solo grupo. Previamente era el número de músicos en Asaf, ahora es de todos los músicos y eran 245. Podemos ver cuán importantes eran estos adoradores. Ellos eran en total 49,942. Eran casi 50,000 personas. Esto nos da una idea en general, que eran alrededor de 50,000 personas. Nehemías 7, 68 a 69. Sus caballos, 736. Sus mulos, 245. Camellos, 435. Asnos, 6,720. Contaron a las personas y luego a los animales. Particularmente en el Antiguo Testamento, estos animales eran casi considerados como parte de la familia. Una de las muestras de bendición era que los animales procreaban bien. Más adelante también daban ofrendas y contribuciones. Nehemías 7, 70 al 72. Y algunos de los cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades.
Contaron a su gente para conocer la genealogía y sabían a qué tribus pertenecían. Contaron a los animales y también las ofrendas. Sus regalos y ofrendas también las escribieron. Ahora la iglesia de Dios puede funcionar libremente. Es notorio que está nombrando a aquellos que le dieron a Dios. Aquellos que adoran a Dios deben tener esta visión. Cuando le cantamos a Dios, no es cualquier canción. Es adoración a Dios. Es una bendición increíble. Cuando estoy en la iglesia, a veces veo cantantes naturalmente talentosos, pero solo cantan cuando van al karaoke. Se rehúsan a unirse al coro de la iglesia sin importar cuánto les insistamos. Si usted hace eso, su voz se va a pudrir. El propósito es diferente. Dios le dio a las personas salud, pero hay personas que desgastan su salud de la manera incorrecta. Dios le da a las personas dinero, pero lo usan de manera incorrecta. Tengan cuidado, porque todo eso no les pertenece. Dios se lo dio a usted. Démosle la gloria a Dios. Usted debe correr tanto que le ardan las suelas. Trabaje toda la noche. Durante nuestra última conferencia en el estadio de la Copa Mundial en Sangam, algunos de nuestro staff, jóvenes y adultos, trabajaron toda la noche para armar el escenario. Luego publicaban en Twitter diciendo que estaban muy felices. Trabajaron toda la noche armando todo, pero todos estaban muy felices. Congregación, vivan felices. Suden si es necesario. No duerman si es necesario. Esto hace un adorador adorar a Dios. No se hagan para atrás cuando estén reclutando miembros para el coro. Si usted va a una audición y no lo aceptan, ya usted intentó. Pero vaya e intente. Eso es una iglesia. Eso es lo que Dios quiere. No estamos ocupados tratando de hacer un trabajo bien hecho. Estamos ocupados haciendo el trabajo de Dios. Así vamos a disfrutar de las bendiciones del mundo también. Gracias.